Es un gran placer poder ser instrumentos de Dios para, para ayudar en este ministerio, para ayudar en el trabajo de la predicación y la divulgación del Evangelio del reino, el Evangelio de Dios, el Evangelio, la esperanza para un mundo que necesita mucha esperanza. Vamos a dar lectura en el Salmo, el 122. Lo invito a usted allá en su casa, en su hogar donde se encuentra, que se ubique en el capítulo 122 del libro de los Salmos. Dice así la palabra del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus del Señor, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Bien, hermanos, entonces le invito para que usted esté cómodo allá frente a su pantalla o a su celular, y para que estemos en espíritu, unidos, usted allá y yo aquí, unidos en el espíritu, unidos en la comunión, la dulce comunión del Señor. Dice la Biblia que Jerusalén se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. La Sagrada Escritura, o fue el Señor Jesús el que dijo que cuando habló de los juramentos, que no se debía jurar ni por la cabeza, porque nadie puede hacer blanco o negro un solo cabello de la cabeza, y que no se puede jurar por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Nosotros sabemos que el gran rey es el Señor. Él es el gran rey. Dice la Biblia que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso. Así que Él es el gran rey y Jerusalén es la ciudad de ese gran rey, de ese rey todopoderoso. Y dice la Biblia que allá están las sillas del juicio. Sobre ese tema nos vamos a ocupar hoy, sobre lo que es Jerusalén hoy. Como ustedes la ven, es un sitio, pues alguien diría, es un sitio muy peligroso para uno vivir allá, porque hay muchas pasiones y muchos egoísmos y hay demasiadas enfrentamientos religiosos, judíos, musulmanes, católicos, y es algo peligroso seguramente para uno vivir allá. Es un lugar muy intranquilo, me imagino, en este momento. Pero no siempre va a ser así. Jerusalén es un término que quiere decir ciudad de paz o la ciudad de la paz. Una ciudad muy antigua. La encontramos desde Génesis, cuando la Biblia la menciona
en el relato de Melquisedec y Abraham. Desde allá la conocemos. Y en tiempos de David, la Biblia dice que la ciudad estaba ocupada por los jebuseos. Los jebuseos eran unas tribus que, según la Biblia, cananeas, que tenían que ser desplazadas, erradicadas, porque esa tierra y esa ciudad fue dada al pueblo de Israel, fue dada a la descendencia de Abraham, a los hijos de Abraham. Y estaba ocupada por los jebuseos, y fue David el que la conquistó. Y la Biblia dice que le arrebató la corona al rey jebuseo y se la colocó y trasladó el reino, o sea, trasladó su gobierno, las oficinas, diríamos, de su gobierno para Jerusalén, la hizo capital, la capital real. Entonces dice la Sagrada Escritura que allá están las sillas del juicio. Quiere decir, esta es una profecía, son palabras que tienen su cumplimiento hacia el final de los tiempos. Vamos a estar un poco ocupados en estas cuestiones, pero primero vamos a entender otras cosas. La venida del Señor Jesús, cuando Él vino, la venida del Señor Jesús, dice la Sagrada Escritura que Él vino a este mundo, pero no vino a juzgar, no vino como juez, vino como abogado, vino como consolador, como abogado, vino a enjugar las lágrimas y a sanar tantas tristezas y a quitar tanto dolor que había en mucha gente, tantas ansiedades y frustraciones. A eso vino Él. Lo entendemos cuando llegó, cuando inició su ministerio. Dice que le trajeron a Él los enfermos y que sanó a los enfermos, liberó a las personas que eran víctimas del demonio y hizo muchos milagros, porque ese fue su trabajo, ese fue su ministerio. A eso vino Él. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y nos lo afirma en las tres parábolas que tenemos de la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y para que los hombres tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. También dice, acto seguido, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Él no vino como juez para juzgar, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. De ahí que ustedes lo observan, que lo criticaron, lo insultaron, lo escupieron, lo abofetearon, no lo quisieron, lo rechazaron, pero pues su trabajo fue el trabajo de un defensor, de un consolador, de un abogado. ¿Y qué hace el abogado? Defender en derecho
a un culpable, a alguien encartado, a alguien que tiene problemas con la ley, con la autoridad, que tiene problemas con la sociedad y que por lo tanto está encartado. Entonces el abogado llega para hacer su defensa ante los tribunales y tratar de encontrar la absolución haciendo la defensa de esa persona, de ese encartado. Entonces la humanidad toda es un mundo encartado, un mundo en problemas, un mundo en peligro, un mundo enredado en cantidad de situaciones, todas graves, situaciones muy graves, que afectan toda la integridad de la persona de pies a cabeza, que amenazan tan grave sus consecuencias, porque son consecuencias de esta vida, consecuencias de todo el entorno donde la persona vive o se mueve, y consecuencias que tienen trascendencia eterna. Entonces esto es muy complicado. De verdad se necesita un Salvador, como lo dijera Job, si hubiera cerca de él un mediador muy elocuente que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Job habló de un mediador, o sea, de un Salvador, de un abogado muy elocuente, o sea, que no pierda un pleito, que nunca lo derroten en derecho, porque es alguien con un significado y con un valor extraordinario y con una capacidad de salvar, aún en los casos más difíciles e imposibles. No vino a condenar al mundo. Luego dice la Sagrada Escritura, más adelante San Juan nos lo declara. Palabras del Señor Jesús. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahora comienza como a orientarse este proceso de cómo va a ser el juicio. Todos hablamos de un juicio final y que todos vamos a estar allá en algún lugar para ser juzgados. Y la pregunta es, bueno, ¿y eso cómo será? ¿Y dónde será? Vamos a irnos orientando un poco y ya sabemos que el lugar será Jerusalén. Allá están las sillas del juicio, allá. Dice, porque allá están las sillas del juicio. Dejemos este tema ahí y trasladémonos un poco al libro del profeta Isaías, y en el capítulo 2 nos dice de la siguiente manera: acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, de aquí para allá, más adelante de nosotros, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, Jerusalén, y será exaltado sobre los collados. Collados son pueblos, son naciones, y correrán a él todas las naciones, correrán por la buena o por la mala, allá tendrán que ir, allá tendrán que llegar los pequeños y los grandes, los débiles y los poderosos, allá tendrán que llegar, porque allá están las sillas del juicio y allá está el trono del gran rey, en la ciudad del gran rey. Dice la Sagrada Escritura, y vendrán muchos pueblos
y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones. Ustedes se están ubicando, porque de Sión saldrá la ley. Los primeros libros de la Biblia los llaman los hebreos la Torá. La Torá es la ley, la Torá, la ley, los profetas, el Antiguo Testamento, la ley, la Torá. Y ustedes observan que esa ley fue dada a Israel en el monte Sinaí. No es sino mirar esos primeros libros de la Biblia, mirar el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, etcétera. Y usted puede irse imaginando ese compendio de normas y de leyes y de ordenanzas que Dios dio al pueblo. Los estudiantes en Derecho, para poder ser abogados, pues tienen que remontarse a aquellas culturas antiguas como los caldeos, los fenicios, incluso esa ley, la ley del Pentateuco, la Torá, y tienen que estudiar todas esas costumbres y formas y normas y leyes de aquellos antiguos pueblos, porque las leyes de hoy, de nuestros códigos que rigen las naciones, los países, de alguna manera derivan desde allá, derivan desde esos tiempos y pueblos muy, muy antiguos en el tiempo. Entonces, dice la Sagrada Escritura, o el apóstol San Pablo, nos dice acerca de este juicio: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces aquí está hablando Pablo de dos grupos de personas o de individuos. Los que tienen ley, o sea, los judíos, porque ellos recibieron la ley y la ley fue dada a ellos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley, o sea, judíos, han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, o sea, los judíos que oyen y oyen, sino los hacedores de la ley, los que la obedecen. ¿Cuántas personas dicen: hombre, a mí cómo me gusta? Me gusta el evangelio, me gusta oírlo. Pero cuando eso de oír se debe traducir en obediencia, en fe, en humildad, ahí está el problema, porque la Escritura dice que la fe sin obras es muerta. Y esas dos cosas deben caminar juntas, paralelamente, deben ir de la mano la una a la otra, la fe y las obras. Usted oye, pero a la vez debe obedecer. Dice la Biblia: porque cuando los gentiles, nosotros que no somos judíos, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, entendimos aquí que hay dos pueblos.
que se preparan para el escenario del juicio, para el día del juicio, para el juicio, son judíos y son gentiles. Son los únicos dos pueblos que la Biblia describe y señala en este mundo como las personas que tendrán que presentarse ante el juicio. Luego el apóstol San Pablo, miramos algunas escrituras, dice el apóstol San Pablo, lo dice a la iglesia de Colosenses: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. San Pablo está hablando de un ministerio. El ministerio de él fue un ministerio a los gentiles. Los apóstoles en un concilio se pusieron de acuerdo para que Pedro continuara adelante con el ministerio a los judíos, al pueblo judío. Por eso cuando el Señor habló de la predicación del evangelio, dijo que el evangelio arrancaría primero Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, inicialmente a los apóstoles se les encomendó ese trabajo de la predicación del evangelio. Por eso el Señor, cuando los mandó a predicar, les dijo: a ciudad de samaritanos no entréis, por camino de gentiles no vayáis, sino antes bien id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y una mujer sirofenicia, cuando viene y le pide que por favor sanara a su hija que estaba enferma, el Señor le dice: no está bien dar el pan, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces las migajas generalmente es lo que queda cuando ya los hijos se han llenado, se han saciado. Entonces quedan unas migajas y esas migajas son para el perrillo. Entonces lo que quiso decir el Señor de esta manera es que primero el evangelio llegaría al pueblo judío para que se saciara de la redención, para que el pueblo fuera salvo. Esa era la primera fase de la predicación redentora del evangelio. Y luego la segunda fase sería llegar al pueblo gentil. Entonces San Pablo dice: si en verdad, le está diciendo a la iglesia, permanecéis fundados. Hoy le estamos diciendo a los hermanos, a los que ya son evangélicos, han abrazado el cristianismo, el cristianismo evangélico, el evangelio, el cristianismo apostólico. A ellos va dirigida esta palabra: si en verdad, de verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y dice él: del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Luego, más adelante, o en otra ocasión, ahora tenemos a Pablo, lo tenemos en Grecia, en Atenas, nada menos que en el Areópago, en Atenas, discutiendo con los sabios,
con los filósofos atenienses, griegos, con los estoicos, los epicúreos. Y fue allí donde el apóstol San Pablo dijo las siguientes palabras: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, el Dios que él predicaba, y todas las cosas que en él hay en el mundo, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de ellos algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, pues linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Y aquí viene: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Se da cuenta usted, oyente, amigo que me escucha? Dios no lo está juzgando porque usted es un fumador o es un borracho o no sé qué crímenes o delitos haya cometido. Dios no lo está juzgando, no lo está señalando, no le está diciendo: oye, ¿y usted por qué fuiste tan pulgoso, tan malo, tan mala gente? ¿Por qué fuiste tan atrevido, tan holgazán, tan irrespetuoso? Nada de eso le están preguntando ni le están diciendo. Y en realidad, por eso no lo van a juzgar. Por eso no lo van a juzgar en realidad. La cuestión es diferente. Dice la Biblia: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. O sea que todo eso, todo nuestro pasado, todo lo que fue nuestro pasado, nuestra vida, nuestros extravíos en el pasado, nuestras debilidades y flaquezas, nuestros errores, las torpezas que cometimos de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos a lo largo de la vida. La Biblia los llama ignorancia, y lo que el apóstol San Pablo está diciendo aquí es que eso quedaría completamente cancelado en el evento o en el momento cuando la persona se atreva a aceptar a Jesucristo como su Salvador y arrepentirse de verdad de todos sus pecados. Dice que todo ese pasado, cualquiera que haya sido su culpabilidad o su pecado, dice que queda completamente cancelado y se entiende como una época de ignorancia que el Señor pasa por alto. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es, en el momento cuando la persona se atreva a dar este paso, en ese momento queda cancelado completamente su pasado, cualquiera que haya sido, y la persona es perdonado, es justificado, es redimido, es limpio en la sangre de Jesucristo, y el Señor lo toma para su reino, lo toma para la vida eterna. Y sigue diciendo: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia,
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ese mismo que dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, no he venido a condenarlos. Hay uno que los va a juzgar a ustedes, o sea, que los va a condenar, o sea, que los va a acusar a ustedes. Y es Moisés, o sea, la Torá, la ley. Es esa ley que ustedes violaron, que quebrantaron. Por esa ley, es lo que le dice a ellos, a los judíos, por esa ley van a ser juzgados. Yo vine fue a perdonarlos. Yo vine a abogar, yo soy su abogado. Por eso cuando le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, esa fue la acusación, o ese es el cargo que le imputaron a la mujer, que la habían encontrado en el acto mismo del adulterio. Según la ley, a ese tipo de mujeres las apedreaban, las mataban según la ley. Y se las llevaron a Jesús para que el Señor diera su veredicto, para que el Señor fallara al respecto, qué se debía hacer acerca de esa mujer. Y la Biblia dice que él no contestó palabras, sino que escribía en tierra. Los que la iban a justiciar llevaban piedras para matarla, pero esperaban que Jesús diera su palabra, que Jesús fallara al respecto. Y él escribía en tierra. Y entonces, cuando le importunaron a que hablara, la Biblia dice que el Señor se levantó, los miró y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Dice que todos, acusados por su conciencia, se fueron yendo, y se fueron todos. Y quedó solo Jesús y la mujer en el lugar. Y entonces le dice el Señor a la mujer: ¿y dónde están los que te condenaban? Y ella dijo: Señor, se han ido. Y Jesús le dijo a la mujer: ni yo te condeno, ve en paz. Ni yo te condeno, ve en paz. ¿Ve usted que ahí el Señor actúa de abogado, pero además da un fallo soberano, que solo Dios puede fallar en esa forma? Solo Dios puede perdonar pecados. Ni yo te condeno, ve en paz. Entonces, volviendo a Romanos, dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera: si nosotros abrazamos los dos textos, el de Hechos 17, cuando dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Y luego dice: conforme a mi evangelio. Mire lo que dice aquí: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Ahora no es solo la ley. Quiere decir que dos pueblos, unos conforme a la ley y otros conforme al evangelio. Así que usted, amigo, usted no es judío, a usted lo van a juzgar conforme al evangelio. Usted va a ser juzgado conforme al evangelio. Entonces la pregunta, usted, amigo, es:
Oye, ¿usted por qué fue tan casposo? ¿Por qué cometió? ¿Por qué fumó, tomó, bailó, se paró en la coronilla, puso los pies para arriba? ¿Por qué hizo tantos disparates en la vida? Eso no es tanto lo que le van a preguntar. Seguramente eso no es. Pero un día el evangelio llegó a tu casa. Un día el evangelio llegó a tu vereda, a tu barrio. Por cualquier medio. Alguien tocó a tu puerta para predicarle el evangelio. Un día escuchaste el evangelio como esta mañana. Y entonces, la pregunta que le van a hacer es la siguiente. Y le van a decir, oye, cuando el evangelio llegó a tu casa, usted, ¿cuál fue su actitud respecto a los predicadores? ¿Cuál fue su actitud respecto a la predicación del evangelio? A usted te invitaron al arrepentimiento, a la conversión, al nuevo nacimiento, a vivir una vida nueva, a vivir para Dios. A usted te invitaron para que cambiara de vida, su modelo de vida, su vida, sus costumbres, sus actos. A usted lo invitaron para que se convirtiera en un elemento útil para gloria de Dios. ¿Cuál fue su actitud? Fue positiva, de afecto, de amor, de obediencia, de arrepentimiento, de contrición. ¿Cuál fue su actitud? ¿O fue de indiferencia, de desprecio, de burla, de rechazo? ¿Cuál de esas? Y por esas dos lo van a juzgar. Y por esas dos, por una de ellas, o irá para el cielo, o en las sillas del juicio, irá para la condenación, para el castigo eterno. Dos cositas. Así que este evangelio que usted está escuchando hoy, por eso el apóstol San Pablo dijo que el evangelio que él predicaba era un evangelio que tenía olor de vida, para vida eterna. Fue la ocasión cuando él dijo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es vida eterna. Entonces, usted que me está escuchando hoy, esta mañana, usted se está haciendo responsable aquí mismo de la obediencia al evangelio, de la fidelidad al evangelio, de la consagración al evangelio, de tomar el evangelio en serio, no en una manera vulgar, no en una manera burlona y indiferente. Usted se está haciendo responsable de tomar el evangelio de verdad. Si pues habéis recibido este evangelio, dice el apóstol San Pablo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Los que se mueven son los que hoy sí, mañana no. Los que hoy están, mañana no. Los que dan un paso para adelante y otro para atrás. Los que hoy están muy contentos, muy dinámicos, muy activos, y mañana están completamente destemplados. No. Usted tiene que tomar decisiones de verdad, decisiones serias, decisiones responsables, verdaderamente responsables. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el evangelio que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay algo, volviendo a Jerusalén, que vale la pena que lo
lo analicemos con detenimiento, volviendo al libro de Isaías en el capítulo 2. Dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y dice: y Dios juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Si nosotros nos vamos a Miqueas, es un profeta de los profetas menores de la Biblia. Si nos vamos a Miqueas, encontramos lo siguiente. Miqueas también nos habla, dice la Sagrada Escritura, que Miqueas capítulo 4, dice el 1: el reinado universal de Jehová. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, o sea, una ciudad más importante que Nueva York o Washington o París o cualquier otra de las ciudades importantes de hoy en día. No, al final de los tiempos, la cabeza de naciones, la ciudad más importante va a ser Jerusalén, la ciudad del gran rey. Dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Ahora, el profeta Isaías nos dice de la siguiente manera, está hablando, es esto un mensaje dirigido a Jerusalén: levántate, la futura gloria de Sión, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Usted que me escucha, entonces atención a lo que voy a decir. Dice la Biblia que habrá un personaje para el final de los tiempos que aparecerá en el mundo. Ese personaje, la Biblia lo llama el anticristo, un superhombre que aparecerá en el escenario de este mundo. Un superhombre, un hombre dotado con unas capacidades extraordinarias, capacidades del infierno, capacidades del demonio. Y dice la Biblia que ese hombre, con sus artes, con su retórica, con su argumento, con su capacidad de enredar con su palabra, dice que él va a alucinar el mundo y que el mundo lo va a seguir y que el mundo lo va a adorar, el mundo va a creer en él. Dice la Sagrada Escritura que las naciones lo van a adorar y van a decir: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Será un hombre con una capacidad de hacer milagros, de sorprender con sus milagros, con sus maravillas.
Y cuando ya él haya enredado a todas las naciones, engañado a toda la gente, todos le obedecen, le creen, dice que logrará reunir un ejército del mundo, a los líderes del mundo, a los reyes poderosos de la tierra. Seguramente ahí van a estar todos los ejércitos del mundo representados en ese ejército grandísimo que el anticristo reunirá contra Dios, contra el Cordero, contra el Rey de Reyes. Un ejército muy grande. Dice la Sagrada Escritura, en ese momento Jerusalén va a estar solo. Lo van a abandonar todas las naciones. Va a estar solo, completamente solo. Todas las naciones se reunirán contra él. Todos los líderes y reyes de la tierra estarán reunidos contra Israel y contra el Cordero. Y entonces ahí se cumple una descripción que tenemos en el libro de Apocalipsis, cuando dice la Biblia que Juan dice que vio el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces Juan dice que él vio el cielo abierto y Jesús que descendía del cielo con ángeles, con un poderoso ejército de ángeles, para enfrentar al anticristo, que tiene todo el mundo bajo sus garras, todos los ejércitos del mundo y los líderes del mundo, para pelear contra Jerusalén y pelear contra el Cordero, contra Dios. Y aquí el anticristo es vencido, es derrotado. Esos ejércitos satánicos son despedazados, son destruidos. Y ahora dice la Biblia, Daniel, cuando nos habla de la visión de las 4 bestias, y estamos hablando de la 4ª bestia, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí lo tenemos. Aquí están las naciones reunidas para ser juzgados y para recibir su sentencia de conformidad a sus actos, cualquiera que haya sido su proceder en esta vida y su proceder respecto al Señor, respecto al Evangelio, respecto a Dios. Yo quiero terminar diciéndole que en la primera parte de este discurso vimos a alguien muy insigne, muy poderoso, con una capacidad extraordinaria para salvar. Observe, ese que pudo multiplicar los peces y el pan, ese que pudo sanar la lepra, que pudo liberar a los endemoniados, ese que pudo
hacer tantos milagros y maravillas, aún resucitar a los muertos, y que puso a disposición de un mundo necesitado toda su gloria y todo su poder y toda su bondad, y que dijo que había venido para salvarnos, para buscar y salvar lo que se había perdido, con misericordia. Pero ese mismo que hoy es abogado, mañana será un juez. Mañana será un juez solemne, un juez que nadie puede levantar contra él, ceñir contra él su rostro o su dedo, levantar contra él o esgrimir contra él una palabra o un reproche, porque sus ojos son como llama de fuego y de su boca sale una espada aguda. Alguien muy poderoso, y ahora es juez. Vamos a ponerle un ejemplo de la siguiente manera. Vamos a suponer que hay un hombre, o en una ciudad hay un hombre que es muy peligroso por sus actos, por su comportamiento, por la malignidad de sus actos, por la peligrosidad de sus hechos. Pero también en esa ciudad hay un abogado muy competente, muy capaz. Entonces, ese delincuente o bandido tuvo todo el tiempo para ir al abogado, para pedirle el favor al abogado de ayudarle en su defensa, de librarlo de esa situación que tiene ante las autoridades, ante la ley. Y seguramente el abogado también le rogó y le dijo: hombre, yo te puedo hacer la defensa, yo te puedo ayudar, yo te puedo librar de esos problemas que tiene. Y el hombre no quiso. El hombre rechazó los buenos oficios de ese abogado, hasta que llegó el momento cuando en esa ciudad a ese abogado lo eligieron para ser juez, magistrado en una corte, para ser juez. Y ahora ese delincuente llegó al estrado de ese juez. Y ahora le dijo: mire, yo te ruego que me ayude. Yo soy aquella persona a quien usted ofreció ayudar en alguna época, en algún momento. Quiero que me ayude a librarme de este problema que tengo, a hacer mi defensa. Y el hombre le contesta y le dice: no puedo. En ese momento yo era tu abogado, quería ser tu abogado, quería ayudarte. Pero ahora no puedo, ahora soy el juez. Y yo como juez, ahora en mis manos tengo todo tu proceso. Y ahora te voy a juzgar. Te voy a condenar. Te voy a sentenciar. Porque ese es el trabajo. Si el trabajo de un abogado es defender, el trabajo de un juez es juzgar, impartir justicia. Y si esa persona fue alcanzado en juicio, vencido en juicio, entonces el juez ahora debe dar sentencia y sentenciarlo a los años que su pena o sus delitos le den. Entonces, eso es lo que sucede en este mundo. Dios le está diciendo a la gente: oiga, yo no soy tu juez, soy tu abogado, quiero salvarte,
Quiero perdonar tus pecados. Quiero bendecir tu hogar y tu familia. Quiero ayudarte en tus problemas y necesidades. Estoy de tu parte. Y la persona le puede decir, no, lo que pasa es que yo soy muy malo y no. El Señor le dice, mire, yo no le estoy preguntando qué tan malo eres o qué tan malo has sido. Yo quiero ayudarte. Yo tengo capacidad para perdonar tus pecados, para liberar tu alma de las angustias de la condenación eterna. Pero ahora, porque más adelante voy a ser el juez que te voy a juzgar. Queridos hermanos y amigos, ahora estamos en regalía de gracia. Ahora hay regalía, hay abundancia de gracia, hay gracia por montón, hay perdón de pecados en abundancia, gracia en abundancia para todos. Pero esa gracia se va a acabar. Esa gracia tiene un final. Aproveche ahora. Y usted, hermano, aproveche esa oportunidad, la oportunidad de la gracia, para reafirmar su espiritualidad, su actitud, su comportamiento, para ser mejor cristiano, mejor creyente, para elevar su espiritualidad a un mayor nivel cada día. Dios te bendiga.